Bendiciones, amada iglesia. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Dios les bendice. Shalom del Dios Todopoderoso en sus corazones, en sus vidas. Porque si tenemos paz, mis hermanos, la presencia del Señor está con nosotros. Y la cuestión es que cuando algo pasa en nuestro corazón, ¿verdad? Pues esa paz se pierde. Entonces espero que Shalom de Dios esté con ustedes. Vamos a ver hoy lo que es codicia, codiciar y codiciable, ¿sí? La codicia viene a ser el deseo de tener algo que no nos pertenece, ¿sí? Viene a ser la necesidad de acaparar algo o todo para sí mismo, para uno mismo, ¿sí? La codicia se va a conocer también como avaricia. Una persona codiciosa quiere tener más de lo que merece, quiere tener más de lo que tiene, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de riqueza, de dinero, de posición, etcétera, ¿sí? Entonces, la gente con codicia siempre va a querer tener más de lo que tiene. Una de las cosas es que la codicia es insatisfacción. Entonces, cuando una persona tiene, pero quiere más, es que lo que tiene no le satisface. Hay insatisfacción profunda por tener más, más y más, ¿sí? Porque lo que tiene no le satisface, ¿sí? Entonces siempre va a estar anhelando, 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 quiere más, ¿sí? Y eso que quiere lo obtiene, pero sigue anhelando porque hay insatisfacción. El poseer, el tener, no le trae satisfacción, ¿sí? Entonces, en la codicia hay deseos compulsivos, producto de miedo a no tener o se empiezan a llenar con eso, ¿verdad? Vacíos, ¿sí? Y generalmente es con cosas materiales, que las cosas materiales pues son pasajeras, ¿sí? Y no satisfacen la vida que es del espíritu, ¿sí? Una de las cosas es que la codicia se puede tornar en avaricia, ¿sí? Es decir, ¿verdad? Desear más, cada vez más, y la persona con avaricia va a acumular, pero no va a compartir. Recordemos, por ejemplo, el caso del joven rico, ¿sí? Que tenía muchas posesiones, muchos inmuebles, y bueno, la pregunta sería cómo obtuvo todo eso. Generalmente, ¿verdad? Gente que tiene inmuebles, generalmente hay soborno y hay corrupción, ¿sí? Entonces, la persona ya con una situación de avaricia se vuelve tacaña, ¿sí? Y la codicia viene a ser el deseo excesivo de tener lo que le pertenece a otro, infringiendo un mandato, ¿sí? Bueno, ahí pueden leer Deuteronomio 5:21 y vamos a leer Éxodo 20:17. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿sí? Entonces, resulta verdad que tú puedes tener a una persona que trabaja en tu casa, que te ayuda en las labores domésticas, ¿verdad? Y pues ahora quiere ser la dueña de la casa, ahora quiere que tu esposo sea su esposo, o sea, está codiciando lo que no le pertenece, ¿sí? Entonces, puede ser eso, pero puede ser muchísimos ejemplos, muchísimos, ¿sí? Entonces aquí, el pecado de codiciar algo como la mujer del prójimo o la mujer ajena
es buscar satisfacción, en este caso pues sería sexual y es fuera del matrimonio, ¿sí? Y obviamente que para esto pues la gente da muchas justificaciones. Ya no me entiendo con la pareja, ¿verdad? Tengo derecho a ser feliz, se dieron las cosas, etcétera, 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 ¿sí? Fíjate bien, vamos a leer aquí el caso de la esposa de Potifar, ¿sí? Una de las cosas es de que la codicia, el anhelar, el desear es algo que entra por los ojos, ¿sí? De hecho, si nos remitimos ahí a Génesis 3, no me acuerdo si es el 5 parece ser que es, ¿verdad? Vio la mujer que el árbol era, ¿verdad?, agradable a los ojos para alcanzar sabiduría, ¿sí? Entonces entra por los ojos, ¿sí? Esto obviamente, ¿verdad?, cuando en la persona hay insatisfacción. Entonces aquí el caso de la esposa de Potifar codició a José, el soñador, porque era de hermoso parecer y por cuanto él se resistió, pues él era temeroso de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ella lo quería, ella lo codició al verlo, ¿sí? Dice que era de hermoso parecer. Entonces mintió, lo calumnió y lo puso en la cárcel, ¿verdad?, por no haber satisfecho su deseo. Qué tremendo, ¿no? Ahí pueden leer Génesis 39, vamos a leer el 7, dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. El versículo 11 nos dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa de ahí y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. El 17 nos dice, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. O sea, esto ya lo está haciendo, ¿verdad? Obviamente por venganza. Le está diciendo, ¿verdad?, a Potifar. Eso, ¿verdad? Que el siervo que llevó la quiso deshonrar, ¿sí? El 18. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. El 19. Sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, pues sí, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel. Entonces, esto fue por codicia, hermano, ¿sí? Ella codició, le gustó, ¿verdad?, José. Obviamente estamos viendo lo físico, ¿sí? Dice que era de hermoso parecer. Y como él se resistió a dormir con ella por cuanto él era temeroso de Dios y sabía que ella era una mujer, la esposa de Potifar, ¿verdad? Entonces él estaría faltando al Señor, infringiendo lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces ella en venganza se quejó con Potifar, ¿verdad? Y fue puesto José en la cárcel. Entonces, qué tremendo, ¿verdad?, que por anhelar algo, por desear algo, ¿verdad?, y no obtenerlo, tomes venganza, ¿sí?, en contra de alguien, ¿sí?, en contra de alguien. Qué tremendo. Fíjate bien, vamos aquí a ver lo que es el pecado de Acán y nuevamente la codicia por los ojos, ¿sí? Y esto es cuando se codicia lo que Dios no tiene para, en este caso para ti, para X personas, ¿sí? Entonces eso se convierte pues obviamente en anatema, ¿sí? Cuando por codiciar se toma algo, se quebranta el pacto con Dios, porque la persona lo que va a hacer es mentir y la persona lo que va a hacer es hurtar, ¿sí? Y en ese caso, pues tomar venganza, ¿sí? Entonces está tremendo.
Vamos a leer aquí Josué 7 del 11 al 26, ¿sí? Aquí es el tiempo de Israel contra los hombres de Jai, dice el versículo 11. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado en seres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Adonai, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Adonai tomare se acercará por sus familias, y la familia que Adonai tomare se acercará por sus casas, y la casa que Adonai tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Adonai y ha cometido maldad. Entonces quiere decir que el codiciar lo que Dios no tiene para nosotros, producto de una profunda insatisfacción, viene a ser realmente maldad, ¿sí? Y viene a ser un anatema en la vida de la persona, ¿sí? Dice, cometió maldad en Israel. El 16, José pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y él haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmen, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Adonai, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Adonai, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, y lo codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Adonai. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuando tenía, y los llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Adonai en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Muy duro, mis hermanos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Adonai se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Pues, hermano, esto es tremendo, porque siempre que el Señor estaba con ellos les decía, o no tomen el botín, o sí tomen el botín. Entonces, el no obedecer al Señor, pues obviamente acarreaba anatema, es maldad, ¿sí? Y entonces aquí fue producto de que realmente codició manto babilónico, lingote de oro, ¿verdad?
Y bueno, pues lo tenía ahí en su tienda, ¿verdad? Pero llevó una maldición. Cualquiera puede pensar, ¿cómo crees que va a ser maldición un lingote de oro? Pues si Dios te dijo que no lo tomes y tú lo tomas, ¿verdad? Pues obviamente es maldición, ¿sí? Tomar la mujer ajena, pues es maldición, hermano, ¿sí? Aunque tú justifiques que tienes derecho de ser feliz, aunque tú justifiques que tu esposa, ¿verdad?, ya no te trata bien, aunque tú justifiques que se fueron dando las cosas, ¿sí? Entonces, todo lo que nos dice la palabra, ¿verdad?, ahí en Deuteronomio 27, del 15 en adelante, y Deuteronomio 28, del 15 en adelante, ¿verdad?, pues obviamente son maldiciones que vienen a ser por desobediencia, ¿sí? Por desobediencia a lo que Dios habló, a lo que Dios les dijo, ¿sí? Entonces aquí nuevamente la codicia, mis hermanos, entra por los ojos. Entonces, si tú eres de ojo alegre, hermano, hermana, pues cuidado, porque el enemigo solamente espera circunstancias y tiempo, ¿verdad? Y entonces resulta, ¿verdad?, que ese día tuviste alguna diferencia con tu esposa o con tu esposo y sales, ¿verdad? Y el enemigo te va a poner delante a alguien que te trata muy bien, ¿verdad? Alguien que te va a cerrar el ojo, alguien que va a aparentar que te está comprendiendo, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué? Pues ese es el anzuelo para que tú caigas. Pero obviamente que si está ese anzuelo, pues ese anzuelo realmente surge realmente del corazón, porque dice la palabra que del corazón nacen los adulterios, ¿sí? Entonces, las fornicaciones, los malos pensamientos, los falsos testimonios, etcétera, ¿sí? Entonces, porque aquí la cuestión, ¿verdad?, que el Señor dice, ¿verdad?, pues no te vayas enojado, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni des lugar al diablo, ¿verdad? Perdona, ama, hermano, espera que se le baje el enojo a la esposa, ¿verdad? Y mejor ora, ¿verdad?, para que tengas el tiempo para hablar con ella. Pero muchas veces, ¿verdad?, buscas entonces, como ya alguien te guiñó por ahí el ojo, ¿verdad?, te conviertes en un violentador, ¿verdad?, en alguien que insulte y que tiene un poco a su esposa y la humilla, ¿verdad?, y le dice de dónde la sacó, ¿verdad?, pero yo te digo que no la sacaste tú, la sacó Dios, ¿verdad?, y le empiezas a decir que es buena para nada, que no vale nada, ¿verdad?, que tú eres lo máximo. Entonces, cuidado, hermano, hermana, porque el enemigo siempre está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Fíjate bien el caso del rey Saúl, ¿sí? Nuevamente hubo codicia, ¿verdad? Porque se quedó él ante lo que Dios le ordenó que hiciera, él se quedó con lo que consideró mejor, ¿sí? Lo que era lo mejorcito, quebrantando de esta manera la orden de Dios, ¿sí? Entonces, nuevamente, la codicia, hermano, entra por los ojos, ¿sí? Vamos a leer el primer libro de Samuel, vamos a leer versículo 8 al 10, ¿sí? Pueden leerlo todo, porque en realidad sería muy bueno que lo leyeran todo. Dice, y tomó, bueno, aquí obviamente Dios da una orden al rey Saúl, ¿verdad?, para que destruya a los amalecitas, al rey, a las mujeres, a los niños, y no tome absolutamente nada, ¿no? Pero una obediencia a medias, mis hermanos, hermanas, es rebelión, ¿sí? Entonces aquí el comportamiento de Saúl para con Dios fue en rebelión. ¿Por qué? Porque le ganó la codicia, ¿sí?, lo que sus ojos vieron. Dice el versículo 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y Saúl y el pueblo. Aquí el Señor le había dado la orden a Saúl, no al pueblo, ¿sí? Entonces dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Agag, ¿verdad?, sería como el rey, como el que está al frente de un pueblo, ¿sí?
Entonces dice, y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Entonces Dios había dicho que destruyera todo, y todo es todo. Pero aquí ellos perdonaron, ¿verdad? Dice Saúl y el pueblo, ¿sí? Cuando la orden la recibió Saúl de parte de Dios, no se la dio Dios al pueblo, ¿sí? Y entonces, pues, le perdonaron, ¿verdad? A Agag y lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Adonai a Samuel, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Adonai toda aquella noche. Entonces, es muy importante. Una de las cosas, hermana, ¿verdad? Es que nosotros aprendamos a escuchar. Fíjate bien, cómo si alguien da, supongamos una autoridad, da una orden a 10 personas, a 20 personas, nos vamos a dar cuenta que cada una entendemos de distinta manera. Cada una la vamos a ejecutar de distinta manera, porque cada una entendemos distinto, interpretamos distinto. Entonces, imagínate, si esto pasa en lo natural, que no ejecutamos tal cual se da la orden, imagínate pues para las cosas que provienen de Dios, para las cosas que son divinas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, porque tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a atender, a entender qué nos están mandando, qué nos están ordenando, qué nos están instruyendo para poder ejecutarlo de esa manera, ¿sí? Porque entonces, imagínate un profeta que no está atendiendo la voz de Dios, no está entendiendo qué le está diciendo Dios. Sí, entonces, hermano, puede desviar el curso, ¿sí? De lo que Dios está hablando. Puede torcer, puede interpretar él de sí mismo lo que Dios está hablando, ¿sí? Entonces, y resulta que, ¿verdad? Que mi interpretación personal, pues no es lo que Dios dijo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces aquí la orden la recibió Saúl de parte de Dios, no el pueblo. Y aquí, ¿verdad? La decisión, ¿verdad? Lo que ya hicieron, ¿verdad? Fue Saúl y el pueblo, ¿sí? Entonces no es así, hermano. Entonces tenemos que aprender a atender y a entender para poder ejecutar bien conforme el diseño de Dios. Fíjate bien lo que nos dice aquí, Acab y la viña de Nabot. Este también sería muy bueno que lo leas todo. Yo solamente pues saqué unos versículos, pero sí es importante. Pero en todo esto, ¿verdad? Pues aquí lo que acabamos de leer con Saúl, ¿verdad? Ellos se fueron por las ovejas, por el ganado más gordo, más bonito, ¿verdad? Se fueron y obviamente le perdonaron la vida a Agag, ¿verdad? Rey de los amalecitas o el líder de los amalecitas, ¿no? Entonces, esto, hermano, se fue por el botín, ¿verdad? Cuando el Señor dijo, no, tienes que destruir todo, ¿sí? Cuando el Señor te dice que tienes que destruir todo es porque es anatema. Y entonces cuando no lo haces, ¿verdad? Pues estás tomando y te estás llevando el anatema. Y como en el caso de Acán, ¿verdad? En todo esto se arrastró a toda su familia, ¿sí? Porque los mataron, los quemaron. Qué tremendo, ¿sí? Y todo esto por la codicia. Uh-huh. Fíjate aquí el caso de Acab y la vida de Nabot. Vamos a leer primer libro de Reyes 21, 2, después el versículo 4, después el 8, después el 10
Pero sí es importante que lo lean todo, porque te vas a dar una idea más profunda y más claro. Después es el 10, después el 13 y el 14. Entonces aquí nos dice, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Adonai, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. O sea, era una herencia, o sea que aquí tenía un valor grande, ¿verdad? Para Nabot, porque era una herencia, obviamente, de su familia, ¿verdad? Dice el 4, y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezabel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. O sea, esto realmente me parece una actitud muy infantil de un niño, de una falta de crecimiento, ¿sí? Pues obviamente que si tú quieres comprar algo, un terreno, ¿verdad? Pero es de otra persona que tiene un valor incalculable porque es una herencia, pues, o sea, no vas si te deprimes, no vas si te entristeces y dejas de comer, ¿verdad? Quizá, ¿verdad? Regresas a ver si se puede negociar de otra manera, no sé, ¿verdad? Pero esto realmente triste y enojado, o sea, está deprimido, ¿sí? Y no comió, ¿sí? Nos dice el 8, entonces ella escribió cartas en el nombre de Acab y las selló con su anillo, o sea, esto lo está haciendo ya Jezabel, su esposa, ¿verdad? Y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. El versículo 10, poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Fíjate bien lo que hace aquí, en este caso, ¿verdad? La codicia. Ella quiso satisfacer la codicia de Nabot, ¿sí? Al grado, ¿verdad? De poner hombres perversos, ¿verdad? Dice delante de él, que atestiguen contra él, o sea, falsos testigos, testigos perversos, y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera, ¿sí? Qué tremendo. Entonces, fíjate, el versículo 13, vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y entonces, pues obviamente que es la manera, ¿verdad?, en que pudieron ellos quedarse con la viña de Nabot. Entonces, aquí, hermano, la codicia puede llegar a matar, la codicia puede llevar, ¿verdad?, a rebelión, la codicia puede llevar a venganza, ¿sí? Entonces, la codicia, hermano, entra por los ojos, ¿verdad? Y es tal tu anhelo, es tal tu deseo, ¿verdad?, porque en la persona hay insatisfacción. Entonces, esto no es bueno, mis hermanos, y esto lo vemos pues para que cada uno, por el Espíritu Santo, ¿verdad?, seamos escudriñados, ¿verdad? Y eso que no le agrada al Señor, ¿verdad?, porque la codicia está en el corazón, pues se ha cambiado, se ha quitado, se ha arrancado, se ha transformado por el Espíritu Santo, y realmente esto tiene que traducirse, eso tiene que manifestarse, ¿verdad?, en fruto en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, todo esto, hermano, la codicia entra por los ojos, y esto es porque son anhelos que no son de Dios, y que estos anhelos son producto de una insatisfacción profunda en nuestro ser.
Mis hermanos, les bendigo con bendición de lo alto bajo manto de bendición.